Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saludamos con muchísimo gusto desde las plataformas en redes sociales del Instituto Sonorense de Cultura. En esta ocasión nos complace a todos nosotros, quienes formamos parte del ISC, pues tener el honor de presentar un esfuerzo editorial, un esfuerzo incluso periodístico, que nos reúne y se concentra en este libro que hoy estamos apoyando a su difusión. El libro se titula Panorama, del licenciado Juan Antonio Ruibal Corella, que pues dentro de estos minutos de plática, de conversación entre muy distinguidos y apreciados personajes relacionados en torno a su persona y a la actividad literaria y cultural, se estará platicando. Siendo así, a nombre del ISC, pues les damos las más cordiales de las bienvenidas y les pedimos, si está dentro de sus posibilidades y por supuesto de su agrado, ayudarnos a compartir esta publicación para que entre todos, entre todas, ayudemos a la promoción de la lectura y a la promoción de estos esfuerzos editoriales y literarios que se dan entre la comunidad literaria y periodística sonorense. Sin más, me complace presentar, pues sí, a nombre del Instituto, en calidad de director general del Instituto Sonorense de Cultura, me complace presentar a quienes estarán platicando sobre Panorama, este libro que hoy presenta el licenciado Juan Antonio Ruibal Corella, y que pues seguro les será de sumo interés. Sin más, pues le damos la bienvenida a el maestro Ignacio Lagarda, que hoy estará comentando el libro, al doctor Héctor Rodríguez Espinosa. De manera de invitación, también nos permitimos leer un texto del licenciado José Ángel Calderón, que por cuestiones diversas no nos puede acompañar de manera presencial a través de estos medios, pero tomaré la libertad y en su nombre de leerles la participación que ha preparado para este día. Y por supuesto, pues le damos la más cordial de las bienvenidas con aprecio, con estima y con profunda admiración por estos esfuerzos al licenciado Juan Antonio Ruibal Corella, el autor. Bienvenido, licenciado, bienvenido, maestro Lagarda, bienvenido, doctor Héctor Rodríguez, y pues muchas gracias. Antes de cederle el uso de la voz a cada uno y pues platicar un poco, una muy breve semblanza de cada uno de ustedes para cederles el uso de la voz, pues a quienes nos están viendo, yo me permitiría comentarles que Panorama, este esfuerzo editorial que hoy presenta el licenciado Juan Antonio Ruibal, pues es un libro que recopila, ya lo platicarán más a detalle quienes son comentaristas en esta ocasión, pero es el libro número 25 del licenciado Juan Antonio Ruibal, si mi lectura no me falla. Entre los artículos que se recopilan en este libro, pues están presentes más de 98 artículos que a lo largo de muchos años publicó en el periódico El Imparcial. Son 6 extraordinarios capítulos que están divididos por temas, desde el tema social, jurídico, por supuesto, el tema cultural, histórico, político y también turístico. Y es una amena charla que a través de las letras y de las hojas impresas, nosotros como lectores entablamos con su autor. Yo recomendaría este extraordinario esfuerzo literario y pues yo creo que para adentrarnos más en pues esta lectura, le cederemos el uso de la voz a cada uno de los aquí participantes. Si ustedes me lo permiten, le cedería primero, antes que cualquier otra persona, no sé si el licenciado Juan Antonio Ruibal Corella nos pueda dar un breve mensaje de bienvenida al licenciado Ruibal, y pues más adelante, al final de las participaciones, tanto del maestro Héctor, del maestro Lagarda, pues ya le cederemos el uso de la voz para que ampliamente nos platique sobre su libro. Pero bueno, un mensaje de bienvenida lo escucharemos con gusto de su parte, licenciado. Pues ya estaba contemplado en mi intervención, pero por supuestísimo, como dice mi amigo José Ángel Calderón, no, pues es un gran placer para mí, pues en primer lugar agradecer
la generosidad y la hospitalidad del licenciado Mario Guelfo como titular del instituto, y que haya abierto esta página pues para que sea el conocimiento de todos. Y naturalmente los expositores, excelentes amigos míos, con grandes méritos académicos, que seguramente van a ser del interés de todo el público, ¿no? Así que adelante y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, licenciado. Pues tocará el turno en primera instancia al maestro Ignacio Lagarda Lagarda. De manera muy breve, entre su reseña curricular, es que es oriundo de San Bernardo, Álamos. No decimos la fecha de nacimiento, maestro, salvo que usted la quiera comentar, pero es ingeniero geólogo con maestría en Administración Pública y maestría en Ingeniería, Administración de Recursos Hidráulicos, autor de más de dos decenas de libros, 21 libros para ser en particular, historiador y pues un gran escritor, yo diría gestor cultural en nuestro estado y particularmente en nuestra ciudad capital, vicepresidente y presidente de la Sociedad Sonorense de Historia, entre muchos otros cargos en el área pública, particularmente en temas de obras públicas y catastro, y pues actualmente tenemos la fortuna de tenerlo como nuestro cronista municipal de Hermosillo. Así que les he dado el uso de la voz, maestro Lagarda, para que nos platique un poco sobre esta publicación del licenciado Rival por ahí. Muchas gracias, Mario. Primero quiero decir que agradezco la invitación a mi queridísimo amigo Juan Antonio Rival Corella para presentar este libro, a quien cariñosamente le digo mi cronista auxiliar de Hermosillo, porque permanentemente le estoy llamando para que me ayude en mis actividades. Quiero decir que me siento también muy honrado, pero muy honrado, de estar esta vez compartiendo, pues digamos, los micrófonos con este triada de pues santones de la cultura en Sonora. Yo cuando tenía 18 años, que era un jovencito de 18 años, que asistía a los eventos culturales y de historia, pues veía a ellos tres como si fueran los dioses, que jamás imaginaba ni siquiera ser capaz de saludarlos de mano. Pero como leíste hace rato que yo hice una vida profesional en el mundo de la ingeniería, y me siento muy honrado de haber logrado a esta edad, 61 años, y digo la edad, pero yo soy mucho menor que ellos, poder haber llegado a ser amigo de los tres, mis compañeros, que antes para mí eran pues unos dioses inalcanzables del mundo de la cultura. Me siento muy orgulloso, muy honrado, he aprendido mucho de ellos, y ahora pues estoy aquí para presentar el libro de uno de ellos. También a ti, Mario, te agradezco muchísimo la oportunidad que nos está dando en el instituto para poder transmitir este evento que para nosotros los historiadores pues es muy importante. Voy a decir que el libro de Juan Antonio Rival Corella, de 262 páginas, es un compendio de artículos escritos por él a lo largo de algunos años en el periódico El Imparcial. Una actividad que, según él dice, inició en 1960, curiosamente, haciendo una crónica de una conferencia que ofreció en Hermosillo un furioso cubano anticastrista, y miren que hoy en día estamos en esa etapa, en este momento de crisis cubana, que en su disertación predijo que Castro no duraría más de un año en el poder. Qué mal prestidigitador resultó este cubano, porque se equivocó. Se equivocó con 60 años y tal vez más. El autor divide su libro en 6 capítulos, clasificados por temas sociales, jurídicos, culturales, históricos, políticos y turísticos, acompañados de un epílogo y su respectivo prólogo, escrito por su amigo José Ángel Calderón Trujillo. Debo resaltar que muchos de estos artículos los leí cuando fueron publicados en su tiempo. Como ya dije, yo leía todo lo que tuviera que ver con cultura en aquellos años. Y el género periodístico de la columna pareciera ser que una vez pasado el día de su publicación, cae como hoja de un árbol y se asimila como abono al suelo de la historia. Pero no es así. En cada columna
el autor va dejando sembrado un hecho histórico como semillas que al paso del tiempo se convierten en información invaluable para el futuro lector o historiador. Eso es lo que pasó con las columnas de Ruibal Corella, hoy convertidas en un libro, que sirven para recordar lo que pasó hace algunos años, o a muchos años, que algunos de nosotros habíamos olvidado y otros que ni siquiera lo sabían. Por ejemplo, yo jamás imaginaba la vinculación del Simposio de Historia de la Universidad con la caída del gobernador Biebrich. Ahí aparece la historia en el libro. Y muchas otras cosas más que aprendí ahora que lo leí. A lo largo del libro, el autor habla de múltiples temas que llevan al lector a permanecer atento en la narración. Habla de la inseguridad y la contaminación en la Ciudad de México, de un amigo fallecido, de los exgobernadores, de las ciudades y regiones del estado, de Carlos Fuentes, de la radio, de su vida familiar, sobre todo lidiando con sus nietos, de las elecciones, de los notarios, de la Constitución, de sus viajes y experiencia como director del Instituto Sonorense de Cultura, de la música, de los festivales culturales en Sonora. Por cierto, algunos de ellos ya no existen. De la historia de Sonora, Hermosillo y sus personajes, de la política en Sonora, México y otros países, y del turismo en Sonora. Pero lo que más me gustó en el libro fue la narración de sus viajes, porque, como dije antes, cuando yo leía estas columnas, las que siempre recuerdo, y las volví a revivir ahora que leí el libro, fueron las de los viajes que hizo de trabajo o como turista, porque como pueden suponer, siempre fue un muchacho muy inquieto, con un gran deseo de viajar y de conocer el mundo, y en ese tiempo pues yo no había tenido oportunidad de hacerlo, y recuerdo perfectamente bien que leí todas esas columnas de viajes, y conocí muchas ciudades de México, de Europa y de América a través de las narraciones en las columnas de Ruibal Corella. Como dije, pues yo admiraba a este personaje. Y decía, y recuerdo que decía, algún día voy a conocer esas ciudades. Me llamaba particularmente la atención Buenos Aires y Santiago de Chile en su narración, porque me los imaginaba, como él dice, la Europa en América, las ciudades europeas en América. Pues a mis 61 años puedo decir ahora que por razones de trabajo, sobre todo de trabajo y académicas, pues tuve el privilegio de conocer todas esas ciudades que él menciona en sus columnas, tanto en Europa como en América. Las conocí y le debo decir ahora a don Juan Antonio que siempre que viajé y estuve en esas ciudades, lo recordé. Y no lo estoy diciendo porque leí el libro, lo estoy diciendo porque toca decirlo. Tanto así me emocionó el libro, porque esa fue la parte, es el capítulo que más me gustó, porque yo creía olvidadas esas columnas y esos recuerdos. Y aquí estaban y están en un libro. Recuerdo muy bien cuando estuve en Buenos Aires que recordé su narración en Santiago de Chile y en todos esos lugares en los que estuve. Me siento pues privilegiado y honrado de haber sido influenciado como un joven de esas narraciones que él publicó en el periódico El Imparcial, y nunca se imaginó que un muchacho como yo pudiera quedarse tan fijado en esa experiencia. La viví después y ahora pues tengo el privilegio de ser su gran amigo en esta vida. Como escritor, no puedo dejar de mencionar un detalle respecto a la edición del libro. Desafortunadamente, no se incluyeron las fechas de publicación de cada una de sus columnas, y como están mezcladas en todo el libro por los capítulos, pues ocasiona que el lector no logre ubicar en la línea del tiempo los temas que toca en cada una de ellas. Ahí yo sí sufrí mucho porque no sabía en qué año estaba escribiendo esa columna y se estaba refiriendo a algo. Por lo demás, el libro es muy entretenido y está plagado de información del pasado reciente,
de México, Sonora y Hermosillo. Subrayé muchos datos que yo no conocía de la historia. Por eso mi agradecimiento y reconocimiento a mi querido amigo Juan Antonio Rival Corella, como dije antes, a mi cronista auxiliar de Hermosillo, pues porque me ayuda mucho en este oficio de ser cronista, y por la diferencia que ha tenido conmigo para invitarme a presentar su más reciente libro, que no es el último, estoy seguro de eso. Y ahí voy tras de usted, mi querido licenciado, cuando usted lo escuchaba que decía que llevaba 8 libros, 10 libros, 12 libros, 16 libros, pues casi lo alcanzo, ya tengo 21. Así es que me siento muy orgulloso de haber recibido de usted esa motivación para ser escritor y ser historiador y difundir la historia de Sonora y de Hermosillo como lo hacemos todos los que estamos aquí presentando este libro. Eso es lo que tengo que decir ahora de este libro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi querido maestro. Agradeciendo su intervención, cederemos ahora el uso de la voz para escuchar al doctor Héctor Rodríguez Espinosa. También dentro de su muy amplio currículum destaca que es doctor en Derecho por nuestra alma mater, la Universidad de Sonora, y profesor desde 1969 en esta institución. Entre los muchos cargos que ha ocupado, pues se encuentra el de secretario de Tribunales Federales, director de la Escuela de Derecho de la Unison y de la Universidad del Noroeste, coordinador general de Casa de la Cultura y exdirector de la Casa de la Cultura, que hoy pertenece al Instituto Sonorense de Cultura, durante la gestión del gobernador, el doctor Samuel Ocaña también. Fue presidente del Consejo de Certificación de la Barra Sonorense de Abogados, en fin, y actualmente pues continúa su labor editorial, una labor editorial que seguimos muchos quienes estamos al pendiente de la vida histórica y cultural de nuestro estado, y pues que lo leemos de manera periódica, semanal, en algunos medios de comunicación. Autor de ensayos, también más de 20 libros de temas históricos, jurídicos, culturales, y en fin, también un importante gestor y actor, y también pues revisor y siempre al pendiente de la actividad histórica y cultural de nuestro estado. Doctor, pues le cedo el uso de la voz para que nos platique un poco sobre su experiencia. En primer lugar, expreso mi aprecio a mi amigo abogado, notario público, historiador y escritor de reconocimiento nacional, Juan Antonio Rival Corella, por invitarme a comentar su más reciente libro, el número 25 de su meritoria e hiperactiva pluma. También al maestro Mario Guelfo Álvarez por alojar en el sitio web del instituto esta presentación en un formato moderno, además grabable para ser visto y criticado cuantas veces quiera en la red mundial de Internet. No oculto que para mí siempre me ha resultado muy agradable comentar las obras de Juan Antonio. Así lo fueron los personajes de la ciudad de Hermosillo, la Constitución de 17 y ahora su versátil panorama. Podría repasar todos y cada uno de los artículos en sus 6 capítulos. Al releerlos me recuerda al poeta Amado Nervo en su faceta de periodista. Sus crónicas y artículos se sucedían semana tras semana, con la seguridad de quien domina el oficio y pueda transformar cualquier cosa, un incidente, una idea nueva, una reforma constitucional, un viaje familiar, una observación callejera en tema válido. Hasta su humorismo es ligero, amable, respetuoso, sin víctimas. Nunca aparece el elemento de la crueldad o la burla. Pero este volumen tiene particularidades dignas de apreciar con placer, respeto y justicia póstuma. ¿A qué me refiero? Permítanme platicar antecedentes. Juan Antonio y yo colaboramos honoríficamente durante 20 años en los 80s en El Imparcial. Tuvimos un lector rara avis, colega abogado, catedrático, culto, amigo y notario público de excepción, José de Jesús Navarrete Aragón. En paz descanse. José de Jesús, hijo de reconocido médico,
Había defendido como egresado de Derecho una tesis profesional de vanguardia para la época. Fui su revisor y miembro del jurado, la regulación jurídica del trasplante de órganos humanos. Debe estar atesorada en la biblioteca del plantel del que fue un cumplido catedrático de Derecho Notarial, miembro y cronista de su colegio, dejó meritoria huella. Él, sin decírnoslo, además de sus delicadas tareas profesionales, con admirable ética, virtud de la extinción, semanalmente se daba a la meticulosa tarea de recortar con tijera otros artículos. A mí en especial, un día me entregó en un folder una cuartilla y una fotografía de cuando organizó, a mediados de los 60, el primer y único bufete jurídico gratuito estudiantil, con 6 de sus compañeros de escuela, 5 hombres y una mujer, en el edificio Bona, en Cerdán y Rosales. Foto, por favor. Infortunadamente, extravié la hoja, pero conservo la fotografía. Relato este suceso cada vez que se ofrecen mis artículos y pláticas en nuestra alma mater. Pues bien, en el caso de Juan Antonio, recibió la colección de artículos, se dio la paciente e impaciente labor de mandarlos capturar, de contratar una persona para revisar los textos, hacer su atractivo diseño gráfico, revisar una y otra vez el borrador y contratar a la editorial Piedra Plana para tener este libro en nuestras manos. Además del gusto de releerlos en una antología, es un símbolo de respeto y justicia póstuma para quien se nos adelantó prematuramente en nuestro fatal destino humano. Decía Emerson que la mejor forma de demostrar ser amigos es serlo. Y este libro es una declaración de amistad verdadera entre vivos y para el amigo que se nos fue, pero que permanece en la memoria de todos quienes recibimos de él, siempre tan atildado, en la mesa de café o pasillo de la universidad, un halago, la mano tendida, el saludo sincero. Su muerte me inspiró un artículo que voy a después a divulgar. Como padre de familia, crió y educó con el ejemplo 2 hijos, muy buenas personas, José Jesús, abogado, y Pablo, artista. Para finalizar, un libro con raíces morales tan hondas como este, en una época indeseable y enclaustrante por la sorprendente pandemia, es una refrescante buena noticia, como la bendita lluvia de nuestra proverbial sequía de valores. Compartan con nosotros, pues, el placer de leer el panorama de una pluma fina, analítica y crítica como la de Juan Antonio Ruibal Corella. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Rodríguez Espinosa. Pues un gusto escucharlo nuevamente y antes de cederle el uso de la voz al licenciado Juan Antonio Ruibal Corella y atendiendo a pues la petición de un tercer o cuarto comentarista, en este caso el licenciado José Ángel Calderón, que no pudo estar por esta vía virtual, me permitiré, si están ustedes de acuerdo, leer su texto. Que acompaña este libro como el prólogo y que da una muy puntual versión de lo que se incluye en Panorama. El libro que ahora tienes en tus manos, amable lector, es el número 25, producto del privilegiado y multifacético intelecto de mi amigo, el licenciado Juan Antonio Ruibal Corella, quien me ha honrado pidiéndome que se prologue, encomienda que cumplo muy gustosamente y complacido de hacerlo. Primero que nada, una muy pertinente aclaración, y es que el licenciado José Jesús Navarrete Aragón, colega y muy amigo del autor, tuvo el cuidado de coleccionar los diversos artículos periodísticos y llevárselos posteriormente a su casa, poco antes de fallecer. De ahí la dedicatoria del libro a su memoria. Decir que el autor posee un privilegiado y multifacético intelecto no es ninguna desmesura, y sí un acierto, porque el licenciado Ruibal Corella lo ha demostrado fehacientemente, puesto que con mucho éxito ha incursionado en su profesión de abogado, notario público, orador, maestro universitario, funcionario cultural
y lo ha hecho también como ensayista jurídico, escritor, compositor, historiador, fundador de la Sociedad Universal de Historia y editorialista de periódicos. Justamente, el presente libro es una compilación de sus muchas amenas e ilustrativas colaboraciones honoríficas que durante numerosos, bajo el título de Panorama publicó el periódico El Imparcial, dirigido sucesivamente por los señores José Alberto Gil y Noriega y después por el señor José Santiago Gil y Loera. El contenido del presente libro se disfruta en sus 261 páginas. Está estructurado en 6 apartados de la siguiente manera. 28 son sobre inquietudes y cuestiones sociales. 11 interesantes artículos que versan sobre temas jurídicos. 23 más tratando cuestiones culturales. 11 artículos abordando asuntos históricos. 6 de ellos sobre temas políticos. Y 19 relatando las experiencias que le dejaron sus múltiples viajes culturales y turísticos a través de la geografía nacional y el extranjero, como bien lo decía el maestro Lagarde. Abundando en torno a su capacidad creadora, les recuerdo que es autor de 24 libros más y ganador de 5 premios nacionales en diferentes partes del país. Como escritor, lleva en su haber varios libros sobre los temas más variados, como jurídico, novelas y biografías. Como historiador ha recorrido diversos pasajes de la historia de Sonora y de México, y es el escritor mexicano que más libros le ha publicado Editorial Porrúa, la más importante editorial de Latinoamérica. Y por último, como inspirado compositor, su vena poética, bohemia y vampiresca, entre comillas, nos ha regalado 20 canciones, por cierto. Una de ellas fue grabada por Lucha Villa con el Mariachi Vargas de Tecatitlán, coros y arreglos de don Rubén Fuentes y otras del Cuarteto Armónico de la Ciudad de México, el trío Los Aragones de esta ciudad y el trío Los Condes de Mérida. Bienvenido este ameno y disfrutable libro. Atentamente, el licenciado José Ángel Calderón Trujillo. Y pues con estas palabras y sin más, yo creo que es un placer para nosotros poder escuchar ahora al licenciado Juan Antonio Ruibal Corella, autor de este extraordinario recorrido que puede ser parte, o es parte de nuestra historia. Adelante, licenciado Ruibal, lo escuchamos por atención. Pues en primerísimo lugar reitero lo que decía hace rato, mi agradecimiento al asilo diplomático que nos dio el Instituto Sonorense de Cultura y a su titular, siempre amable, Mario Guelfo. Así que reitero mi agradecimiento y me siento abrumado pues, por tantas flores que me han echado mis antecesores en el uso de la palabra. De manera que, pues aquí está un rápido bosquejo que espero les guste. Y dicen que detrás de un libro hay una historia que contar. Es una gran verdad. Así el primero de ellos, titulado Consideraciones sobre el crédito agrícola en México, publicado en 1961 por la Universidad de Sonora, gracias a la cortesía del entonces rector, doctor Federico Sotelo Ortiz. Pero la imprenta y distribución de la obra estaba en pañales, por lo que no pasó nada. En cambio, el siguiente, Icaborca se cubrió de gloria, publicado por Editorial Porrúa en 1976, actualmente agotadas 3 ediciones, analiza la expedición de Henry Alexander Crabbe, el más peligroso de los filibusteros. Por cierto, una anécdota curiosa, en alguna ocasión coincidimos triunfadores de premios nacionales en la ciudad de Puebla y nos trataron muy bien, nos invitó el gobernador a comer a la casa de gobierno. Entonces ahí nos presentan
y le digo yo al uruguayo, que era un uruguayo, mucho gusto, Ruibal, para servirte. Y me dijo, Ruibal, yo te conozco, me dijo. Pero ¿cómo vas a conocer? Tú estás en la otra punta del continente. No, me dice, es que vi tu libro en una librería de Montevideo, en Uruguay, y me llamó la atención mucho el título, y Caborca se cubrió de gloria. Por supuesto, le fui con el chisme al director de Editorial Porrúa, José Antonio Porrúa Pérez, que naturalmente le gustó mucho, se encantó con la revelación, ¿no? Me siento muy orgulloso de que 2 murales del Palacio de Gobierno estén inspirados en este libro y en perfiles de un patriota. La pintora Tere Morán me reveló que se había inspirado en dichas producciones históricas en mis 2 libros. Enseguida Carlos R. Ortiz, el federalista, el gobernador, me llamó mucho la atención a mí desde que me topé por primera vez con el personaje, el más joven gobernador de 29 años en la historia de Sonora, constructor del Palacio de Gobierno, creador del Instituto Sonorense de Cultura, de hecho fundador de la Universidad de Sonora 60 años antes que la actual. Y en las postrimerías de su vida, según me lo reveló su sobrino, el licenciado Antonio Ortiz Mena, fue consejero de los triunviros sonorenses Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, fíjense nada más. Posteriormente incursioné en el mundo de la novela con 2 obras, La Rueda de la Fortuna y La Rueda de la Fortuna Segunda Vuelta. La primera, publicada por Editorial Joaquín Mortiz, Hoy Planeta, y la segunda por la Universidad Quino, con un excelente prólogo de Héctor Rodríguez Espinosa. Cabe agregar que la primera está basada en hechos reales y se trata de una herencia de mi familia sucedida en México y en España. Tuve la inmensa fortuna de resultar ganador de 4 primeros y un segundo lugar en diversos certámenes literarios e históricos en Puebla, la Ciudad de México, de Nuevo Puebla, Mérida, Yucatán y Ciudad de México. Todas estas obras fueron publicadas en su oportunidad. También escribí sobre mi especialidad con la obra Nuevos Temas de Derecho Notarial, así como 2 libros íntimamente ligados a mi experiencia magisterial bajo los títulos de La Constitución Federal de 1917 y la Constitución Política del Estado de Sonora. Nuevamente incursioné en temas biográficos con mi libro Colosio, un perfil biográfico, publicado por Editorial Porrúa y que ya va para su 4ª edición. Finalmente, panorama que se ha comentado el día de hoy por mis distinguidos comentaristas, pues sí, efectivamente, respondiendo al comentario que hizo Nacho Lagarda de que no tengan páginas, hubiera resultado demasiado prolijo, por eso los agrupé en temas y el temario es, pues es genérico, ¿no? Por último, la obra Personajes de la Ciudad, que contiene 88 pequeñas biografías de habitantes de esta ciudad cuyos nombres se han inmortalizado con diversos personajes de Hermosillo. Termino mi intervención reiterando que detrás de un libro siempre hay una historia que contar, y me despido
citando, aunque suene medio yoyo y medio presuntuoso, pero vale la pena. Yo tuve en mi carrera en la Facultad de Derecho de la UNAM un director de tesis muy exigente, muy estricto, que llegaba, yo me acuerdo, con mis borradores de la tesis, que en ese entonces era una labor muy prolija y muy responsable. Y me rayaba mi maestro, esto no sirve, esto no sirve. Pero en una de esas rayadas me dijo: compañero, usted tiene dotes de escritor, me dijo. Adelante, me dijo. Nunca se me olvidó ese detalle. Fue él el que me alborotó para escribir. De manera que esto es en términos muy genéricos. Nuevamente mi agradecimiento muy cumplido al instituto, a mis distinguidos comentaristas. Y como último comentario, también comentaba Nacho que le gustaron mucho los temas turísticos. Inclusive, como lo digo yo de broma, este tema siempre me atrajo miles de fans, ¿no?, a lo largo de su publicación. Pues muchas gracias de nuevo y que nos acompañe Dios y la suerte. Gracias. Muchas gracias, estimado licenciado, un gusto, un placer escucharlo. Pues mire, ya de manera general yo me permitiría, y como colofón a la participación de los atinadísimas reflexiones, sabias reflexiones de quienes han participado, yo desde la perspectiva propia y compartiendo con usted la experiencia al frente de la institución cultural en el Estado, como director general del instituto, usted que fue, y pues yo que ya estoy en mis últimas semanas en el encargo, creo que Panorama, sin duda, es un libro atemporal en sus letras, si así me lo permite. Hay dos reflexiones que me llevan a platicarle esto, a comentar esto a usted, a los comentaristas y a quienes nos están viendo a través de estas redes, porque sin duda esos recorridos que comentaba el maestro Lagarda y el doctor Héctor Rodríguez, pues yo creo que los pudiéramos poner en lugar de 1997, 98 y ponerles en 2021. Yo creo que son muy actuales las reflexiones que hace usted como director del instituto y que plasma en sus columnas en este libro, porque sin duda son problemáticas que tienen décadas y seguramente estarán en el debate colectivo, particularmente cultural, por muchos años más. Yo creo que esa es una de las grandes bondades de este libro atemporal y muy de una discusión y una reflexión que sigue siendo actual. Y lo otro también, yo creo que este libro es actual y es atemporal por una reflexión que particularmente, y me permitiría leer brevemente en una columna Filosofía Navideña que usted escribe en diciembre de 1995, y en donde al calza las letras dice, usted se pregunta en la columna sobre las reflexiones que están viviendo en aquel diciembre del 95, y usted hace referencia, lo leo textual, ¿y a qué viene todo este rollo intelectual? Escribe usted respecto a esta reflexión navideña que usted hace. Y dice, muy atinadamente, pensará, ¿a qué viene todo este rollo? Pensará usted, lector. Y describe, en esta época de materialismo galopante, en el que tal parece que lo único que interesa al ser humano es conocer el puntaje de la bolsa, las tasas de interés, cuántos centavos ganó hoy el peso frente al dólar, o de verdad como que se antoja reflexionar si la vida acaso solo es reestructuración de pasivos, pronósticos sombríos, desaliento, pérdida de fe en los valores tradicionales que nos inculcaron nuestros antepasados, o la falta de confianza en nuestro país y en nuestra contemplación hacia el futuro. Y hace la reflexión y lo liga a Parménides, un filósofo griego por allá del siglo V a.C. Entonces, yo creo que si le quitáramos la fecha esta de diciembre de 1995, la leyéramos hoy en julio de 2021, pues sería, creo que prácticamente similar, si no es que decir igual. Entonces, yo invitaría a quienes nos están viendo que lean
panorama. Usted nos dirá en dónde podemos adquirirlo, adelante en las oficinas del Instituto Sonorense de Cultura, si hay manera de poder también apoyar en la distribución, con mucho gusto. Y no sé si el maestro Lagarde, el doctor Héctor Rodríguez tengan algún comentario, usted mismo, licenciado Ruibal, antes de eso, y ya, para no extenderme más, hay muchísimos comentarios en las redes. Yo creo que está pues parte importante de su familia, le están echando muchas porras por acá, muchos amigos y seguidores de usted que le mandan saludar. Pues no los menciono a todos, pero ya habrá tiempo para que en lo privado, y como ya decía Héctor, que pues se queda para la discusión pública esta transmisión, ahí podrá usted leer todas las buenas vibras y los parabienes y las felicitaciones que le mandan. No sé si tengan algún comentario adicional, maestro Lagarda, doctor Héctor Rodríguez, licenciado Ruibal. Yo solamente quiero decir 2 frases. Detrás de un libro siempre hay otro libro que escribir. Y la otra frase es: un escritor no tiene la más remota idea de las consecuencias que puede tener lo que él escribe. Este es el caso. Adelante, doctor Rodríguez. Únicamente para comentar que soy de una generación intermedia entre Ignacio y Juan Antonio. Por tanto, están aquí 3 generaciones de inquietos culturales entreveradas, y eso me place mucho compartirlo con ustedes. Muchas gracias, y cuarta la mía. Bueno, licenciado Ruibal, pues algún comentario adicional, no sé si quiere que le lea algunos comentarios para que sepa quiénes lo están siguiendo por acá. Para cultivar mi ego. Claro, mire, de parte de su familia, la familia Cocker Sobarzo, tiene muchísimos comentarios, yo creo que le va a dar muchísimo gusto leerlos. Marcia Ruibal, María Dolores Moreno lo manda a felicitar, Ana Lucía Ruibal, Ana Gloria de Monreal, Carolina Martínez, Ana Cristina Manti, Ivonne Elena Quintero Molina, nuestra compañera y amiga Alejandrina Espinosa Reina, por acá Marcia Enciso, en fin, son bastantes. El doctor Hermes Ceniceros, también activo promotor de la lectura en Hermosillo, de Ciudad Obregón, de KGM, de la Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz, lo manda a saludar la maestra Silvia Ceballos, nuestro compañero José María Ruiz Félix por allá, Yasmín Alvírez, Dani Munguía, Ramiro Quintero, Ignacio González. Uy, son muchísimos, licenciado, son muchísimos. Ya con sentimiento, si gusta que se los pueda leer, usted mismo leerlos ahí para que vea todos los opiniones que me voy a lanzar para diputado con todos los elogios. Cuente con nosotros. Pues no sé si tenga algún mensaje de cierre, licenciado Ruibal. Con atención lo escuchamos. Cualquier comentario que usted quiera platicarnos, adelante. Pues qué más, que me entusiasma mucho haber sido aprendiz, o ser aprendiz de escritor. Es una tarea fascinante, ¿no? Y como decía Nacho, pues, o no sé quién de los, perdón, no me acuerdo en este momento, quién de los comentaristas dijo: pues parece que tú fuiste, Guelfo, que parece que no están fechados hace 20 y tantos años, ¿no? Sino que tienen vigencia actual, lo cual es un enorme cumplido para mí, ¿no? Me quedo con un gratísimo sabor de boca, muy satisfecho por la calidad de los expositores, y finalizo otra vez agradeciendo el asilo diplomático del Instituto Sonorense de Cultura, ¿no? Así como los refugiados en las guerras, no es cierto, ¿no? Yo le guardo mucho cariño al instituto y una gran admiración a la labor que ha hecho José Guelfo, con todo y pandemia, recorte de fondos, etcétera, ¿no? Muy bien, José Guelfo. Es todo. Muchas gracias, licenciado Ruibal. Pues mire, hay 2 comentarios que
Enedina Castro lo manda a felicitar, que no se nos pase aquí felicitarlo. Y algo importante, Hermes Ceniceros, el doctor Hermes Ceniceros, que tiene ya una librería Pequebú, que está haciendo una labor importante ahí en el centro histórico para vender y apoyar la literatura sonorense. Nos comenta que pone a disposición la librería para ver si pudiera acceder al libro y a través de su librería venderlos también. Entonces la dejamos ahí. ¿Cómo se llama la librería? Sí, se lo dejamos ahí a su consideración, ya lo contactaremos. Y pues para terminar, agradecerle al maestro Nacho Lagarda, al doctor Héctor Rodríguez Espinosa, al licenciado José Ángel Calderón, pues que no pudo acompañarnos, pero que lo leímos por acá. Y a nombre de la institución, licenciado, con mucho gusto lo hacemos, con alta estima, como le decía, y ojalá que se repita. Ha sido una extraordinaria experiencia, un gran conversatorio, pues muy, muy ameno y altamente apreciado y valorado por la institución. Yo les saludo desde acá, desde el estado de Chihuahua. Acudí justamente a una reunión el día de hoy y la mañana de titulares de cultura a nivel nacional. Entonces, pues desde acá lo que permite la virtualidad es tener estas bondades de estar conectados desde acá. Pues muchas gracias, estaremos atentos, y a todos los que nos siguieron a través de esta pues pantalla, agradecerles y decirles que estamos en contacto a través de la promoción de la lectura y del programa Todos Leemos del Instituto Sonorense de Cultura. Que tengan extraordinaria tarde. Gracias a todos. Felicidades. Licenciado, felicidades. Gracias.